Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar. Hoy vamos a hablar de un elemento muy importante que es el átomo, que es el elemento formador de todas las cosas que conocemos en la naturaleza. Dicho en una explicación o en una definición científica, el átomo es la unidad más pequeña en la que podemos dividir la materia. Todo lo que existe está formado por átomos, que provienen de aquella gran explosión llamada Big Bang, según los investigadores, que ocurrió hace aproximadamente 15 o 20 mil millones de años, ¿sí? Y que desparramó todos los átomos y formó todos los elementos conocidos que existen en el universo. Pero ¿cómo es la estructura? ¿Cómo está formado un átomo? ¿Cómo está formado internamente? Bien, un átomo está formado por un núcleo muy chiquitito en el centro y rodeado por una gran zona de espacio, ¿sí?, que se llama nube electrónica. Dentro de ese núcleo atómico, que es tan pequeño, vamos a encontrar dos partículas subatómicas, es decir, dos partículas muy pequeñas, o mejor dicho, dos tipos de partículas muy pequeñas, los protones y los neutrones. Los protones son partículas subatómicas que se caracterizan por tener carga positiva, mientras que los neutrones, como lo indica la palabra, son partículas subatómicas que tienen carga neutra, es decir, no tienen carga. Con respecto a la nube electrónica que rodea al núcleo, eso es una zona del espacio inmensa, y dentro de esa zona del espacio encontramos otra partícula subatómica sumamente pequeña, mucho más pequeña que los protones y los neutrones, que se llama electrón, y que es una partícula que tiene carga eléctrica negativa. Es decir, que básicamente podemos inferir que un átomo es una partícula que tiene en su interior cargas eléctricas, positivas y negativas. Pero la característica fundamental es que las cargas eléctricas que están dentro del átomo siempre son las mismas. Siempre va a tener las mismas cantidades de cargas positivas que la misma cantidad de cargas negativas. Por consiguiente, un átomo siempre va a ser, con respecto a su carga eléctrica, neutro. Un átomo en su estado natural siempre es neutro. ¿Por qué? Porque siempre tiene la misma cantidad de protones en su núcleo que electrones en la nube electrónica. Entonces, resumiendo, decimos que un átomo es una estructura que posee un núcleo sumamente pequeño rodeado de un gran espacio de aire que se llama nube electrónica. Dentro del núcleo encontramos los protones y los neutrones. Protones, partículas subatómicas con carga positiva; neutrones, partículas subatómicas con carga neutra. Fuera del núcleo, en la nube electrónica, vamos a encontrar a los electrones, que son partículas subatómicas que tienen carga eléctrica negativa. Ahora bien, estos electrones que se encuentran en la nube electrónica, es decir, fuera del núcleo, no están quietos, sino que están girando siempre a velocidades incalculables. Imagínense, por ejemplo, ustedes cómo giran los planetas alrededor del Sol, describiendo órbitas. Bueno, eso es lo mismo que hacen los electrones alrededor del núcleo atómico. Giran alrededor de ese núcleo constantemente a velocidades incalculables, formando órbitas. Entonces, en algún momento y en alguna órbita determinada vas a encontrar uno o varios electrones. Pero siempre recordad que la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo es siempre la misma. Siempre hablando de un átomo en su estado natural, es decir, solito, separado del resto, no unido a otro, porque ahí ya la historia cambia, pero es una historia que veremos más adelante. Entonces, tenemos átomo, ¿sí?, núcleo central, nube electrónica. Dentro del núcleo, protones y neutrones. Fuera del núcleo, electrones. Bien, ahora yo te pregunto, ¿dónde está la masa del átomo? ¿Dónde está el peso del átomo? Que es mínimo, pero evidentemente es algo que tiene masa porque es materia. ¿Dónde se encuentra el peso del átomo? Se encuentra en el núcleo atómico.
y va a estar dado por la suma de los protones más los neutrones, que son los elementos que están ahí adentro. Es decir, que si sumás los protones más los neutrones, te va a dar como resultado la masa del átomo. Vos te podrás preguntar, ¿y los electrones que están afuera no cuentan? No se toman en cuenta a los efectos de la masa del átomo. ¿Por qué? Porque un electrón es 1800 veces más pequeño que un protón. Entonces se dice que tiene masa despreciable. Entonces no cuenta para sumar a lo que es la masa del átomo. Bien. Por último, una de las cosas que tenemos que decir es que cuando pensemos en un átomo no tenemos que pensar en algo estático, sino que tenemos que pensar en una estructura dinámica, ¿sí? De movimiento. ¿Por qué? Porque los electrones siempre están girando alrededor, nunca paran, es decir, nunca dejan de girar. Entonces, por eso es que un átomo es una estructura dinámica con respecto al movimiento y no estática. Y también, entonces, debemos recordar que un átomo desde el punto de vista eléctrico es neutro. Por último, lo que te tengo que agregar para que más o menos con esto te lleves una linda reseña del átomo, cómo es el núcleo atómico con respecto a la zona del espacio que lo rodea, es decir, a la nube electrónica. Bueno, es sumamente pequeño. El núcleo atómico con respecto a la nube electrónica es insignificante. Para darte un ejemplo, si tomamos cualquier estadio de fútbol, cualquier cancha de fútbol con las tribunas, etcétera, etcétera, y ponemos la pelota de fútbol en el medio del campo, ese sería el núcleo atómico, y todo el resto del estadio, incluyendo tribunas, sería la nube electrónica. Te das cuenta de esa manera entonces la magnitud y la diferencia de tamaño que hay entre la nube electrónica y el núcleo atómico. El núcleo es sumamente insignificante con respecto a la nube electrónica. Sin embargo, dentro de ese núcleo va a estar la masa del átomo, ¿sí? Bueno, entonces, átomo, resumiendo, núcleo, nube electrónica, dentro del núcleo partículas subatómicas, protones y neutrones, fuera del núcleo electrones, partículas con carga eléctrica negativa, dentro del núcleo protones, carga eléctrica positiva, neutrones, carga eléctrica neutra, es decir, sin carga. Entonces, un átomo es neutro porque siempre tiene la misma cantidad de siempre tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Y desde el punto de vista del movimiento, un átomo es totalmente dinámico porque siempre los electrones giran alrededor del núcleo sin parar. Bueno, espero que te haya gustado, espero que hayas entendido fundamentalmente lo que es el átomo, y cualquier cosa en un próximo video seguiremos explicando el tema. Dale, chau, hasta luego, muchas gracias.